Soy Kai, soy el CEO y cofundador de Union Avatars y lo que nosotros tenemos es un motor de generación de avatares realistas a partir de fotografías 2D. Lo que hacemos es un proceso de reconstrucción 3D con Machine Learning, Computer Vision, y a partir de una fotografía creamos un avatar 3D full body que ya viene con pues, todos los huesos, por decirlo de alguna forma, todos los músculos, para que se pueda utilizar de forma interactiva en diferentes plataformas. Hoy os voy a hacer una presentación muy breve hablando de identidad descentralizada y de cómo expresamos esa identidad en el metaverso, ¿no? Con la proyección que nos da nuestros avatares. Tengo un background, he estado bastante obsesionado siempre con el tema de las identidades. He trabajado sobre muchos protocolos diferentes como ActivityPub, con sistemas de identidad descentralizada, sistemas de identidad federada, y un poco el challenge o lo que siempre ha sido un reto para mí es cómo evitar tener 1000 usuarios o 1000 perfiles, digamos, repartidos entre diferentes plataformas, ¿no? Creo que hay una estadística que dice que más o menos cada usuario, cada persona que está conectada a Internet tiene unas 100 contraseñas de media, con lo cual es bastante difícil de manejar. También es verdad que la gente utiliza una contraseña para 100 plataformas, pero bueno, eso no es lo óptimo, ¿no? Cuando hablamos un poco de historia o de Web 2, del sistema más tradicional de identidad, al final lo que vemos son sistemas muy centralizados, ¿no? Pues si hablamos de algo más burocrático o algo más legal, estamos hablando de DNIs electrónicos, estamos hablando de certificados digitales que utilizamos para interactuar pues, con entidades normalmente gubernamentales o bancarias. Y luego también, más desenganchándolo un poco de esta parte más burocrática o más legal, a lo largo de la historia hemos visto el uso de los nicknames como una forma de representarnos a nosotros mismos y de tener cierta reputación, ¿no? Algunos de vosotros recordaréis, hace muchos años había chats como IRC, para mí sigue siendo uno de los mejores medios de comunicación que ha existido nunca. No teníamos imágenes, no teníamos emojis, pero era mucho más fácil hablar con la gente y al final podías construir una reputación sobre tu propio personaje o sobre tu propio perfil y esa reputación mantenerla a lo largo del tiempo, ¿no? Más tarde, bueno, pues vimos redes sociales como Messenger, como MySpace, y un poco Facebook fue el primero que nos obligó a poner nuestro nombre, nuestro apellido y a tener esa transparencia, ¿no? Yo siempre he sido muy pro privacidad. Creo que todos debemos tener el derecho de poder ser anónimos. No creo que el hecho de ser anónimos cree más, haga que la gente tenga unos comportamientos negativos. Creo que los comportamientos negativos o positivos son inherentes dentro de la humanidad. Lo que tenemos que hacer es tener un mundo mejor o una sociedad mejor, pero no creo que el hecho de exponernos con nuestro nombre y apellidos haga que haya menos odio, ¿no? Y al revés, lo que hace es que haya mucho más control, sobre todo de gobiernos o de entidades muy centralizadas. Cuando hablamos de Web3 y de las oportunidades que nos plantea a nivel de identidad y a nivel de cómo nos representamos, lo que estamos haciendo es cambiando un poco la dinámica, ¿no? Y que en vez de girar los usuarios alrededor de las plataformas y que sean las plataformas los que tienen nuestros datos, recuperar ese control de nuestros datos con tecnologías pues, muy orientadas a la identidad soberana, Self-Sovereign Identity, que al final lo que nos permite también no es solo mantener el control de nuestros propios datos, sino elegir muy bien qué datos compartimos con qué personas, ¿no? Un caso que se utiliza mucho para explicar es que al final cuando entramos en una discoteca o cuando entramos en un sitio de mayores de 18 años te piden el DNI, ¿no? Y al final el DNI da un montón de información que no es solo si eres mayor de edad, sino que dice qué edad tienes, de dónde eres, más o menos qué nacionalidad tienes, de dónde vienes, y un montón de información que al final no debería ser relevante para tu entrada en esa discoteca o en ese espacio, ¿no? Al final, lo que se nos permite con la identidad soberana es crear credenciales separadas, hacer ciertos perfiles juntando varias credenciales que nos permitan autentificar o validar cierta información sin tener que hacer un full disclosure, sin tener que dar toda la información extra que realmente no es necesaria, pero que podría llegar a condicionar nuestra entrada en este sitio, ¿no? Podríamos tener una credencial que simplemente dice si soy mayor de edad o no, sin decir cuántos años tiene, y al final, si eso es lo que necesitan, que pudieran hacer un check, ver si realmente soy mayor de edad y en caso de que sea mayor de edad, dejarme entrar, ¿no? Al final es algo mucho más resolutivo y mucho más permisivo en cuanto al control de los datos que tiene el propio usuario.
Cuando hablamos de la identidad en el metaverso o en estas nuevas plataformas 3D, al final creo que hay 4 puntos bastante básicos que giran alrededor de la identidad, ¿no? Uno es la seguridad, la posibilidad de tener el control, como decía, de tus propios datos, de saber con quién los estás compartiendo, de no ir dejándolos repartidos, sino que dar accesos solo de lectura para chequear en cierto momento una cosa, pero que no se quede nadie con nuestra información que luego la pueda utilizar con terceros. Que tenga una identidad personal, y esto ya pasa un poco más al tema de los avatares. Al final los avatares no dejan de ser la proyección de nuestra identidad en estos entornos más inmersivos o más 3D. La opción de que te puedas customizar el avatar, de que puedas elegir qué tipo de avatar quieres, y esto lo hablaremos un poco más adelante, pero bueno, la posibilidad de mostrarte como tú quieres mostrarte en estas plataformas. La comunidad, para mí, algo que siempre nos ha dado el Internet al final es esta capacidad de conectar con gente con la que compartes tus mismos intereses y que quizá a tu alrededor no encuentras. Yo cuando era muy pequeño me gustaba mucho la informática y al final, pues, a través de estos chats conectaba con gente que han acabado siendo muy buenos amigos míos, pero que al final estaban a muchos kilómetros de distancia y por cuestiones, pues, de dinero, de tiempo, o de la edad que tenía, no podía moverme, ¿no? Y mi entorno de amigos pues, no eran tan freaks como yo y al final era una manera de conectar con gente que comparte mis mismos intereses, ir avanzando, ir aprendiendo de ellos. Y finalmente el ownership de los diferentes assets que tenemos, ¿no? Actualmente, si vamos a plataformas como Fortnite o como Roblox, cuando compras un asset, ese asset realmente no es tuyo, lo tiene la plataforma. Si la plataforma desaparece, tu asset desaparece con ello, ¿no? Yo he sido muy gamer, me he gastado mucho dinero en videojuegos, en assets dentro de videojuegos y al final esto, ¿no? Sale una nueva versión del videojuego, pues todo el dinero que tenías invertido en la versión anterior lo pierdes porque realmente esos assets no son tuyos y no te los puedes llevar a ningún sitio. Gracias a tecnologías como todo el stack tecnológico que nos da Web3, podemos tener esos assets realmente en nuestra propiedad y llevárnoslos hacia otro sitio, aunque la plataforma desaparezca, ¿no? Y más en un ecosistema donde hay cosas que, por lo que sea, pues, duran muy poco. Como decía antes, ¿qué estamos intentando solucionar? Al final, no tener una identidad fragmentada entre muchísimas plataformas diferentes, tenerlo centralizado en el propio control que tiene el usuario, aunque el contenedor de esa información pueda estar descentralizado, ¿no? Al final existen muchas tecnologías que nos permiten guardar nuestra información descentralizada entre varios puntos, entre varios nodos, pero que al final el propietario, el único que tenga el acceso, sea la propia persona o el propio usuario. ¿Cuándo empezamos a ver, ¿no?, esa transición de nuestra identidad, representación de nuestra identidad en plataformas 3D? Vino sobre todo a partir de los videojuegos, ¿no? Sims es un claro ejemplo, Second Life fue una de las plataformas que más generó en su momento y sigue generando, Habbo Hotels, hay muchos ejemplos, ¿no?, de gente que ha acabado representándose a sí mismo en estos entornos 3D a partir de avatares. Cuando hablamos de estilos o de tipos de avatares que hay, yo creo que el kit o la gracia al final es que puedas tener tantos avatares como quieras para poder adaptarte a la plataforma a la que quieras acceder, ¿no? Para mí no tiene sentido tener 10.000, 20.000, 30.000 plataformas a las que acceder y solo tener una forma de representarme en todas ellas, ¿no? Como en las redes sociales más tradicionales, al final la gente cambia mucho si ves su perfil de Instagram o su perfil de LinkedIn, ¿no? Al final la forma como explicamos las cosas en un entorno o en otro cambia mucho. Creo que en los entornos 3D debería ser lo mismo, ¿no? Al final no nos vestimos de la misma forma cuando vamos al gimnasio que cuando vamos a la oficina. Para mí tiene sentido, sobre todo en el momento en el que estamos, ya veremos en el futuro, pero que según la plataforma a la que accedas te puedas proyectar de una manera diferente. Si es un videojuego, seguramente prefiero entrar, pues, una versión superheroica de mí mismo o algo con lo que yo me siento representado. Y si es una reunión de trabajo, puede pasar, pero en principio no quiero entrar con un bazooka, ¿no? Creo que un poco lo que nos permite estos diferentes estilos, estos diferentes generadores de avatares, es representarnos de diferentes formas. Yo no creo que haya ninguna que sea la definitiva, ¿no? Y creo que al final la libertad de expresión está en eso. Y cuando hablamos de metaverso, yo en mi caso al menos siempre hablo del metaverso abierto, ¿no? De tener esa libertad de poder transicionar de un sitio a otro, de poder actuar de forma de hacer transacciones económicas que algunas serán off-chain y algunas serán on-chain, poder representarme de diferente manera según la plataforma a la que estoy accediendo, y para mí esa es parte de la naturaleza abierta que tiene que tener el metaverso. Si no, al final lo que seguiremos teniendo son plataformas cerradas en entornos cerrados. Aún así, cuando hablamos de avatares, hay ciertos challenges, digamos, que aún hay que solucionar.
probablemente heredados de Web 2. Pero bueno, uno de ellos para mí, y hablando en el caso de los avatares realistas, es el Uncanny Valley, ¿no? Esto es un concepto que viene de la robótica y es un poco cómo tu cerebro interpreta o reacciona ante un objeto que en principio no es humano, pero que tiene una representación humanoide, ¿no? Al final, los robots, por ejemplo, pues se les intenta dar forma de robots porque si quedan demasiado como humanos y tú luego ves a un humano o algo que te parece muy humano hacer movimientos extraños, tu cerebro lo rechaza mucho más que si ves a un cartoon haciendo movimientos extraños, ¿no? Y al final, pues en tecnologías como la realidad virtual, que pues temas de los brazos, de las piernas aún no están ahí aún, puede ser como bastante rechazo el que te provoca ver un avatar o ver un robot con una forma demasiado humanoide, ¿no? Y al final, y esto lo he compartido con otras personas también que trabajan en avatares, que al final muchas veces desde la parte de la generación de avatares pasamos mucho tiempo intentando no hacer tan perfecto el avatar para que no parezca tan humano, ¿no? Darle una capa más cartoonizada, más de videojuego para que no provoque ese rechazo. Otro de los grandes challenges que tenemos, las emociones, ¿no? Al final, actualmente, por mucho que haya una representación física o una sincronización de movimientos, es muy difícil expresar sentimientos a través de avatares y sigue haciendo falta hablar o expresarlo de otras formas, ¿no? Evidentemente toda esta tecnología va evolucionando, se irán incorporando formas de tocar a gente, de comunicar diferentes sentimientos, pero actualmente las emociones creo que son uno de los challenges que se tienen, sobre todo en los avatares 3D, sea el tipo que sea. Entrando un poco más en profundidad en cuanto a generadores de avatares o en cuanto a cómo creamos esos avatares, hay muchísimas empresas que se dedican a ello, algunas han tirado por un estilo en concreto, otras son un poco más oníricas. Aquí, bueno, os he puesto un par de ejemplos de diferentes plataformas, entre ellas la nuestra, pero me parece muy interesante justamente la de abajo a la derecha, que es de Adidas, de Oswald, porque le dieron una vuelta, ¿no?, a la forma de generar los avatares y ya no buscaban una similitud visual o que el usuario tuviera mucha parte de customización manual, sino que lo que hicieron es a través de los sentimientos, ¿no? Te iban haciendo un test, bastante prefabricado, evidentemente, pero sí que había una parte de que según tus emociones, según cómo eres, según lo que prefieres, según lo que te tira más, te acababan generando un avatar que además no tenía cara, es decir, no tenía expresión como tal, pero sí que era un avatar generado a partir de unas emociones, ¿no? Entonces, al final, esto lo que nos dice es que puedes llegar a generar avatares a partir de cualquier cosa, a partir de la música que te gusta, a partir de las obras de arte que te gustan o a partir de tus propias emociones, ¿no? Yo repito que lo ideal para mí es que haya muchísimas opciones porque al final hay gustos como tantas personas hay en el mundo. Para poner algunos casos prácticos, bueno, estos son 4 avatares creados por diferentes agencias, sobre todo agencias de comunicación, en las que están utilizando los avatares como influencers virtuales, ¿no? Al final lo que dan es una plataforma para diferentes marcas para que utilicen estos avatares en espacios, algunos son espacios directamente virtuales o algunos en espacios mucho más realistas y lo que hacen es poner el avatar ahí encima, pero han llegado a crear una persona o un perfil de unos avatares inexistentes, en muchos casos utilizando inteligencia artificial, en otros casos de forma manual, pero sí que es verdad que están ayudando mucho a marcas, sobre todo marcas de ropa o de accesorios, a llegar a estos nuevos públicos. Otro ejemplo que creo que todos conoceréis es el concierto que se hizo de Travis Scott en Fortnite hace, creo que fue un par de años. Al final de todos los conciertos que ha hecho en Fortnite, seguramente este fue el que tuvo más usuarios conectados de forma simultánea y luego también que tuvo más visualizaciones a posteriori, y creo que también demuestra una nueva forma, ¿no?, de vivir ciertas experiencias, en especial la música, que así como otras experiencias tipo el fútbol, que al final la gente prefiere en muchos casos estar en el bar con los amigos viendo el fútbol en vez de ir al campo, creo que en entornos mucho más orientados sobre todo a la música sigue teniendo mucha fuerza la presencialidad, ¿no? Y creo que gracias a este tipo de experiencias al final se puede exportar o extrapolar hacia otras plataformas, además de que esto no deja de ser un ingreso pasivo que se genera para el artista sin que el artista esté ahí actuando, ¿no? Al final tienes un digital twin, digamos, que está generando negocio para ti o que te está generando unos beneficios sin que tengas que estar tú presente. Entrando un poco en la economía orientada a avatares,
quería hablar de diferentes puntos de vista o de diferentes formas de atacar estas nuevas plataformas. Por ejemplo, un caso muy referente para mí es Balenciaga con Fortnite o Vans con Roblox, y lo que han conseguido ha sido llegar a una nueva generación de usuarios o de clientes a través de los videojuegos, ¿no? En el caso de Balenciaga con Fortnite, bueno, tengo muchos compañeros que juegan a Fortnite y muchos que tienen hijos que juegan a Fortnite, y de golpe se han visto que sus hijos querían comprar ropa de Balenciaga, no sabían de dónde venía, y resulta que es porque al final Fortnite había metido Balenciaga dentro. Y esto también me parece muy interesante porque es algo que siempre comento. Creo que todas estas plataformas tienen un poder que a veces subestimamos, ¿no? Estas plataformas son internacionales, están por encima de cualquier nacionalidad, de cualquier frontera, y al final lo que puede es crearse unas propias reglas internas que todo el mundo, de forma global, esté siguiendo, ¿no? Al final, yo no juego a Fortnite y me sé 5 bailes de Fortnite, y creo que esto pasa con muchas cosas que ha ido haciendo Fortnite, ¿no? Al final, creo que es un poder que no se tiene suficientemente en cuenta, pero como decía, ¿no? Al final, si un día en Fortnite saliera un meme incluso diciendo que no se van a comprar más coches blancos mañana, probablemente las ventas de los coches blancos mañana bajan. Entonces creo que el poder que pueden llegar a tener estas plataformas va mucho más allá de un Estado o de un gobierno, ¿no? Otro ejemplo de marcas que ya han entrado mucho más en Web3, utilizando NFTs, utilizando tecnología blockchain, es decir, ir un poco más allá de las plataformas 3D, son Nike o Artifact, o Louis Vuitton o Dolce & Gabbana. Me parece relevante, Nike al final lo que hizo es comprar una marca que ya funcionaba, que se llamaba Artifact, RTFKT, que ya tenía cierto negocio, cierto volumen de negocio, y utilizarlo para lanzar todas sus colecciones relacionadas con NFTs y con experiencias un poco más gamificadas, un poco más AR. Y Nike, que al final una de las reflexiones que hacían, que me parecía muy interesante, era que, aunque les fue bastante bien, evidentemente la generación de negocio no fue tanta como Nike, ponían o exponían que al final ellos querían ser una marca mainstream, una marca que llegara a todo el mundo, pero al final creando estos NFTs y con las waiting list y con todos los sistemas que había para poder adquirir estos NFTs, al final lo habían acabado convirtiendo en un producto muy exclusivo, ¿no? Y esto también creo que es algo que tenemos que pensar cuando hablamos de tecnologías Web3, sobre todo de NFTs. Jugamos mucho a la escasidad, a la exclusividad, y al final, bueno, llevamos muchos años luchando para tener una sociedad más inclusiva y parece que ahora estemos volviendo atrás, ¿no? Si tienes la suerte de tener un Bored o un CryptoPunk, tienes acceso a muchísimas cosas, pero si no, empezar desde cero suele ser complicado. Y para ir acabando, hablar de marcas también que ya directamente han nacido en Web3, como puede ser The Fabricant, Ouroboros o Dressex. En el caso de The Fabricant y Ouroboros son marcas de ropa digital que al final lo que hacen es crear NFTs de diferentes marcas, que luego estos NFTs te los puedes llevar a tus avatares y luego esos avatares moverlos en diferentes plataformas. En el caso de Dressex, por ejemplo, es más un marketplace para diferentes creadores, pero bueno, también es un concepto muy parecido. Sí que entiendo que a nivel de branding es interesante, pero bueno, defienden mucho que al final la contaminación que genera la ropa digital no es la misma que la ropa física, y esto es más que evidente. También es evidente que no podemos salir en pelotas a la calle y esperar que nuestra camiseta digital la vea la otra gente, ¿no? Entonces creo que hay un gap diferencial. Y ya para acabar, explicar 3 casos de uso muy rápidos en el que nosotros hemos estado trabajando desde Union Avatars. El primero lo presentamos hace 2 semanas en la Madrid Fashion Week, con una colaboración con Teresa Helbig, una diseñadora de bastante renombre aquí en España, en la que lo que hicimos es crear unos digital twins de las modelos que había físicamente ahí y también de los vestidos, y antes de empezar el desfile, pues había un desfile digital a través de vídeo en el que se veían los avatares que luego se veían en directo. Algo muy parecido hicimos el año pasado también en la Madrid Fashion Week, en la que presentamos un vestido que era el primero en España, se supone, que se vendía de forma digital y de forma física a la vez. Entonces podías o comprar el digital y luego tener un descuento en el real, o comprar el real y tener un código para redimearlo por tu vestido digital, que tuvo bastante éxito. Avatares metidos en videojuegos, al final nosotros lo que tenemos es un software que te permite crear avatares realistas, como decía, de forma muy automatizada y bastante rápida. Sobre todo trabajamos con plataformas pues, tipo 3D, tipo videojuegos. Esto es un videojuego muy parecido a Fortnite, en el que puedes llevar tu propio avatar o un avatar que te represente a ti y utilizarlo. Y el último es un caso de uso que hemos hecho muy recientemente con GFT, en el que han hecho un Virtual Try-on, en el que te creas tu avatar a través del móvil, luego lo conectas con las gafas de realidad virtual y puedes ir a una tienda virtual, ir probando diferente ropa y acabarte comprando lo que tú prefieras. Y acabo. Muchas gracias a todos. Perdonad alargarme por el tiempo.